es fundamental que las autoridades mexicanas y el público mexicano entendamos con mucha claridad que es imposible satisfacer a Trump. No importa cuánto hagamos caso de lo que nos pide en el Tratado de Libre Comercio, estamos hablando de un hombre con trastornos de personalidad, mentales, desencajado, un ególatra. En fin, yo lo vi incluso un poco senil, la verdad es que cometiendo errores ya muy claros de raciocinio. Viri le da el clavo sobre la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum. Entonces creo que fue algo digno de reconocer y de aplaudirle a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Especiales del Ejército. Ahora, si bien creo que fue impecable la operación, creo que el gobierno como tal estuvo muy lejos de estar a la altura de lo que fue la operación. ¿Por qué lo digo? Porque primero hubo un vacío de información y hubo una opacidad. Bueno, a mí me parece que fue una decisión valiente, muy valiente, y que desde luego todos tendríamos que no solamente reconocer, sino respaldar. Creo que es una decisión que se toma por razones internas, pero sobre todo por razones externas. Creo que le da un golpe a la narrativa de Trump de que el gobierno mexicano le tiene, y en particular la presidenta, miedo a los cárteles de la droga. En lo de que no es la identificación de si es o no, yo creo que hay una voluntad explícita del gobierno de Claudia Sheinbaum de no parecerse al de Calderón Calzas. Sí, sí. Se fueron con la finta y seguían creyendo que se habían quemado aviones. El avión incendiado. Exacto. Y esto no se lo dijeron personas en la calle, sino periodistas. El problema que tenemos aquí, y que no es privativo de México, es ¿qué hacemos mundialmente frente a estas campañas de desinformación en donde se utiliza inteligencia artificial y demás? Trataron de capturar y acabaron abatiendo al jefe del cártel más poderoso de México y el más violento. Probablemente del planeta, ¿eh? Probablemente del planeta. Y yo terminaría mi comentario diciendo, me pongo en los zapatos de los familiares de esos 25 militares que enterraron o incineraron a sus familiares esta semana. Y la verdad me estaría preguntando, hombre, nos mandan a que nuestros familiares arriesguen la vida, pero sabemos también que hay políticos que protegen y hacen posible que haya personajes como el Mencho. Bueno, siempre la opinión pública es muy contradictoria, sobre todo cuando se trata de criticar al gobierno. Pero me uniría al reconocimiento, creo que es importante lo que menciona Leo, Denise, la mesa en general, de que este fue un buen operativo, fue un operativo bien planeado y además fue un acto de valentía. Creo que es muy importante enfatizar eso. No todos los actos de valentía son estratégicos y eso es a mí lo que me preocupa. Porque existe amplísima evidencia de que la decapitación de líderes de los cárteles de la droga no solamente no termina con el negocio criminal, sino que en ocasiones lo acrecenta o al menos acrecenta su violencia de manera temporal. Lo vimos en Culiacán, lo vimos en el caso del Chapito que tú mencionas. Claramente ahí también se detonan cotos de violencia inmediatos. Y lo vimos en Jalisco y lo vimos en 20 estados con cerca de 250 bloqueos. Hay varias cosas que me preocupan de lo que sigue, porque para el Estado mexicano, claro que esta es una victoria, pero es una victoria de un día. Lo que sigue es mantener el resto del año y el resto de los años en victoria. Y finalmente, algo más que me tiene preocupada es que la investigación académica demuestra que la violencia criminal se detona con más fuerza cuando las autoridades no operan de manera coordinada entre sí. Y por supuesto que nosotros tenemos un discurso, tanto en el gobernador Pablo Lemus como en las fuerzas federales, de que están operando en conjunto, pero no sé si es lo que vimos en territorio. En territorio lo que vimos fue un despliegue muy eficiente de las fuerzas federales, de la Guardia, por supuesto de los militares. Vimos una coordinación con Estados Unidos en términos de inteligencia, pero no vimos esa coordinación con los policías municipales ni estatales. No, están comprados. Bueno, por alguna u otra razón eso no sucedió. Vimos a un gobernador del estado que tardó muchas horas en salir a dar un mensaje, lo cual nos hace pensar si realmente él tenía o no, primero conocimiento de esto y segundo capacidad de reacción él mismo. Autonomía. Me preocupa todo esto porque cuando nosotros estudiamos qué detona la violencia después de una decapitación, la principal variable establecida en múltiples ensayos académicos es la falta de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Ahora, yo también estoy convencido de que esto no va a resolver el problema del crimen organizado. Y lo que quería yo contribuir a esta discusión es, tuve la oportunidad de leer estas últimas vacaciones el buenísimo libro de Roberto Saviano sobre el juez Falconi, que se llama Los valientes están solos, que es me parece un recuento muy interesante
de lo que se hizo en Sicilia. Sicilia, la tierra de los grandes capos, de las grandes organizaciones mafiosas, para tratar de combatir a esas... de Corleone, pues. No, bueno, claro, para tratar de combatir a esas mafias que estaban incrustadas en la sociedad, en la economía, en la política de Sicilia. Y lo que es muy interesante es exactamente eso. ¿Qué hace Saviano? Saviano con los maxiprocesos lo que hace es atacar todas las redes. O sea, él dice, tengo que agarrar a todos los capos, a los altos capos y a los mandos medios. Tengo que agarrar a los al sicariato. Tengo que agarrar a los empresarios y financieros que están metidos ahí, como los de San Pedro, ¿no? Y tengo que meter a los políticos también. Que, bueno, creo que se tiene que aprender de esos casos. La verdad, yo no veo al Estado mexicano, creo que estamos lejísimos de tener algo similar y pues por eso me temo que la decapitación pueda terminar en algo pues anticlimático, ¿no? Híjole. El debate no es, cuando hablamos del crimen organizado en México, el debate no es si decapitas o no decapitas, Sí. Porque no se trata de que esa sea la única alternativa. El debate real es qué estrategia utilizas para luchar contra el crimen. La decapitación es una forma de estrategia. Es una forma de estrategia que le conviene, por ejemplo, mucho a Estados Unidos, porque ellos pueden cacarear que están haciendo algo, esto sale en las portadas de todos los medios, en fin, se percibe como un golpe de fuerza muy importante. Pero ¿qué tipo de estrategia le conviene a México y a los mexicanos para luchar contra el crimen? Pues probablemente una que no necesariamente va contra las cabezas, sino va contra lo que le da poder a las cabezas. Creo que eso es muy importante. La distinción es crítica. ¿Qué le da poder a una cabeza? ¿Qué le da poder a alguien como el Mencho? Primero, las fuentes de sus recursos, lavado de dinero. Segundo, las fuentes de sus armas, tráfico ilegal. Tercero, sus conexiones políticas, sobre todo a nivel local. Sí. Cuarto, su capacidad de reclutamiento. Sabemos lo del Rancho Izaguirre, sabemos la capacidad que tenía para reclutar jovencitos, ya fuera queriendo o de manera las centrales de autobús. ilegal, en las centrales de autobuses. Y tercero, el control que tienen de manera ilegal de algunas cárceles. Eso, controlar eso, es mucho más importante que decapitar al cártel, porque esa es la verdadera fuerza detrás del crimen en México. Tú quitas una cabeza y lo que generas es más violencia porque todo el entramado criminal sigue en pie. Entonces alguien más va a querer tomar ese entramado y controlarlo. Entonces creo que es muy importante que hablemos de esto, porque es mentira que la disyuntiva es entre si los quitas o no. La disyuntiva es qué tipo de estrategia nos conviene a nosotros como país. Para mí es fundamental que las autoridades mexicanas y el público mexicano entendamos con mucha claridad que es imposible satisfacer a Trump. No importa cuántos líderes de cártel decapitemos, no importa cuánto hagamos caso de lo que nos piden el Tratado de Libre Comercio, estamos hablando de un hombre con trastornos de personalidad, mentales, desencajado, un ególatra. En fin, yo lo vi incluso un poco senil, la verdad es que cometiendo errores ya muy claros de raciocinio. Es importante tener eso en mente, porque la estrategia de seguridad del gobierno mexicano tiene que tener por única meta mantener la paz y la estabilidad dentro del país. ¿Se tiene que luchar contra el crimen? Claro que sí. No hay manera de no hacerlo, pero se tiene que hacer con las herramientas que nos aseguren que la percepción de seguridad del pueblo mexicano se va a mantener íntegra. Qué simpático es Leo, ¿no? Dice, yo me pongo en los zapatos de las familias de los guardias nacionales que cayeron en el operativo contra el Mencho, porque hay políticos que dejan crecer al crimen organizado. Bueno, vámonos atrás al 2012, cuando González Márquez era gobernador de Jalisco, y en el 2012 capturan al Mencho en Zapopan y 2 horas después lo liberan porque estaba causando narcobloqueos en Zapopan. Llamó por teléfono a Presidencia, con aprobación de Felipe Calderón lo soltaron. Todo esto, nos hubiéramos ahorrado todo este dolor si lo hubieran mantenido en prisión, ¿sí? Pero no lo hicieron. Entonces hay que decir las cosas como son. Ahora también son muy mezquinos porque solamente reconocen a las Fuerzas Armadas, no reconocen a Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿en qué quedamos? Le piden a López Obrador y a Claudia que combatan al crimen de frente como lo hizo Calderón, y cuando lo hace, nada más reconocen a las Fuerzas Armadas, pero sí reconocen a Calderón por su guerra contra el narco. Qué simpáticos son, ¿no? En cambio, Denise y Viri sí reconocen a Claudia Sheinbaum porque está desmontando el mito de que dice el presidente de Estados Unidos que aquí gobierna el crimen organizado en este país. Muchos estadounidenses que viven en México han reclamado su propio gobierno diciendo, el presidente de mi país, después del abatimiento del Mencho, le pide a México que haga más. Muchísima gente perdió la vida. En cambio, y le piden, si ustedes dejaran de enviar armas aquí a México para armar a los cárteles, el gobierno mexicano la tendría más fácil
Sería muchísimo más fácil. 70% de las armas que poseen los cárteles vienen de Estados Unidos. Son armas que fabrican, como aquí fabricamos tortillas, ellos fabrican armas y necesitan manos para utilizarlas, para ellos seguir produciendo armas. Entonces, esa es la doble moral, la hipocresía del gobierno de Estados Unidos. Sería mucho más fácil combatir a los cárteles si no estuvieran armados por armas estadounidenses. Esa es mi opinión. Dime qué piensas.